Llegamos con la ilusión indescriptible de poder vivir el estrépito de más de 100 bicicletas a más de 50 kilómetros por hora. El Vesubio era coronado por una capa de nubes que le ocultaban el carácter de reducidor de pueblos y lo ponían como adorno del golfo hecho famoso por la celebrada Costa Amalfitana, la célebre isla de Capri y el origen y destino de la sexta etapa del Giro de Italia 2023, Nápoles. El día que llegamos, justo hacía una semana que el Napoli, el legendario equipo de Maradona, había quedado campeón por segunda vez, después de 37 años, cuando el cara sucia de Buenos Aires lo vistiera de grande con el primer scudetto de su historia. No sé en qué otra ciudad del mundo podría vivirse un acontecimiento de una manera semejante. El altisonante italiano que los napolitanos hacen estallar como si todos fueran sordos, además de las miles de banderas, banderines, pasacalles y toda clase de adornos que vestían la ciudad, la llenaba de una alegría especial y hasta invitaba a participar de ella. En cada cuadra, los ventorrillos improvisados aún captaban los clientes de ocasión, y los nombres y fotos de los ya inmortalizados jugadores aparecían como altares improvisados en los que los habitantes de esta ciudad mediterránea se encargan de recordarle al mundo su particular forma de vivir. Caminar por el centro de Nápoles supone un encuentro con miedos atávicos y ojos avisores por lo que pueda pasar. En muchas partes los olores se elevan desde las aceras orinadas para encontrarse con la mezcla de aromas de cocinas cargadas de quesos pasados y de verduras. Todo ello como envoltura a la necesidad de mirar permanentemente por encima del hombro para evitar los borcheggiatrici o carteristas de astucia reconocida y evitar la cantidad de basura tirada en la calle desde hace días y paredes descuidadas y sucias con fecha de datación. La religión en Nápoles, como en toda Italia, es tan fundamental como el aire y la comida. Por eso, en cada cuadra puede encontrarse una iglesia digna de ser patrimonio cultural. Pero aquí, el máximo soberano, sin lugar a dudas, es Diego Armando Maradona. Está en todas partes. Lo invocan para todo y por todo. Su figura resulta tan familiar como un santo católico del santoral, elevándolo a ídolo supremo, y hasta milagroso lo deben tener por ahí. Los 5 días que siguieron los pasamos en la Toscana. Territorio etrusco por antonomasia, la Toscana, más que un lugar geográfico, es una pretensión del espíritu. No en vano se han escrito tantos libros, rodado tantas películas, versado tantos versos y declarado tantos amores. El intenso cielo de estas fechas del año contrasta perfectamente con la paleta de verdes bañados por los soles de cada hora. Pueblos medievales sacados de la imaginación de algún escritor con tiempo resaltan en pequeñas colinas que a modo de atalayas pensadas vigilan a lontananza, hermosa palabra, los viñedos, carreteras, casaquintas y olivares que se esparcen por esta topografía privilegiada. En los días siguientes pudimos visitar Siena con sus muros detenidos en el tiempo y la Piazza dei Campo, escenario del Palio, la famosa carrera de caballos que enfrenta a los diferentes distritos de la ciudad. Por supuesto que estuvimos también en la bellísima y atrapante Florencia con sus promesas de amor, el Ponte Vecchio con sus respectivos milenios de reconstrucciones, sus tiendas de las más afamadas marcas del mundo, su homenaje a Dante y su increíble procesión de turistas que no dejan caminar ni admirar. Pudimos estar en el hermoso Museo de Galileo Galilei con las muestras de su ingenio y los telescopios con los que nos enseñó a acortar nuestro camino a las estrellas. Disfrutamos caminar por las calles milenarias y misteriosas de su centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y como su joya principal, la Catedral de Santa María del Fiore, una obra tan monumental como sobrecogedora, en la que la pequeñez es el sentimiento constante que se siente como humano simple y llano. Al otro día, bajo una lluvia toscanera y tranquila, pudimos visitar ese otro punto de referencia italiano en el mundo, motivo de especulaciones tan acertadas como ridículas y de recuerdos prestados, documentales incesantes
dibujos animados de las décadas anteriores a los 70 y poses tan repetidas como casuales. Los 52 centímetros de hundimiento de su base hacia el sur hacen que la torre inclinada de Pisa sea un lugar de irresistible magnetismo. Todo el mundo quiere tomarla de alguna manera, destacándose los buenos samaritanos que intentarán detener su caída por muchas generaciones de turistas más, que creerán que su foto es tan original como la primera, pero sin la cual el viaje estaría incompleto. Eso sí, hay gente a la que la torre le da para todo. Después del deber cumplido, pusimos en práctica aquello de que todos los caminos conducen a Roma. Ese era el destino final del día, pero antes visitamos dos hermosos pueblos enclavados en el corazón de la Toscana y representantes hermosos e idílicos de la región más encantadora de Italia. San Gimignano fue fundado en el siglo III antes de la era común, pero sus documentos históricos empiezan a partir del siglo X. Las torres que lo coronan es el producto de la competencia de familias prestantes por querer construir la torre más alta y así creerse superior a los demás. Toda la vida queriendo ver quién tiene qué más grande. El mundo es mundo desde siempre. Queriendo huir un poco de la gente, nos metimos por las calles más alejadas y entonces pudimos contemplar y ser atrapados por la absolute dolce far niente, la dulzura de no hacer nada, tan glorificada por los italianos. Una arquitectura hermosa por lo sencilla y monótona, recuerdan amores prometidos y olvidados, alertas de guerras perdidas y ganadas, y días que pasan con la sensación de no haber avanzado nunca. Más tarde estuvimos en Volterra. Como la mayoría de los pueblos prominentes de la Toscana, está situado en lo alto de una colina y rodeada por una muralla que la protegía de los cientos de ataques que sufrió a lo largo de su historia, y que hoy la enaltecen como un lugar de belleza impresionante. Esa tarde lluviosa nos la descubrió con un tedio tan especial como abrumador, que nos matizó el espléndido momento de un café americano, y a mí me conectó con las imágenes que quise traerme para el resto de la vida. Al día siguiente, la ciudad eterna nos recibió con un día maravilloso y con la presencia de él. Mario, el tío de la patria, vive en Roma desde hace tanto tiempo que en su conversación el italiano le salta borbollones por entre el español, convirtiendo la charla en un cantarín sonsonete divertido y a veces poco comprensible. Guía turístico profesional en Roma durante muchos años y estudioso denodado, concentrado, decidido, permanente, juicioso, entregado y hasta poseído de Roma. Su biblioteca de libros de historia y arte antiguo y contemporáneo de la ciudad eterna literalmente flanquea su casa con la garantía de que cada uno de ellos fue leído en el mismo momento que ingresaron a este santuario del conocimiento. La mejor manera de describir esto es que cuando el rey Juan Carlos de España y la reina Sofía estuvieron en visita oficial en el Vaticano, Mario fue el escogido por la Santa Sede para servirles de guía por todo el lugar. Con Mario supimos que el servicio de acueducto en Roma no se cobra, porque lo rodean 23 lagos de agua dulce del que se surte la ciudad desde tiempos del Imperio, y que incluso el agua que hoy baña la famosa Fontana dei Trevi es conducida por acueductos construidos desde entonces. Nos contó que las fuentes de agua dispersas por toda la ciudad, que dejan salir el agua de manera permanente gratuita y sin canillas que la contenga, deben permanecer así para permitir que el agua fluya y evite el desbordamiento de los lagos de los que viene. Eso sí, es tan rica en calcio que los que tenemos propensión a los cálculos renales debemos huir de sus delicias. Nos contó de las 7 colinas de Roma en las que el imperio asentó su poder y su gloria vana. Y nos dijo también que si no visitábamos la Basílica de San Pedro y su plaza, sería como no haber ido a Roma. Fue como estar en un documental. Ser parte de la abrumadora carga que llevaba desde niño, desde que era obligado a asistir con devoción a la misa dominical en la iglesia del Rosario de Bello, a donde acudía con la veneración de alma pura y robustecida por los devotos que entonaban cánticos y alabanzas a toda voz y resonancia. La plaza de San Pedro es enorme, pero enorme, enorme. No voy a ponerme a dar datos que finalmente se vuelven borrosos.
Simplemente es como estar en la mitad de un gran momento, en el centro de un estridente grito viajero de tiempos en los que no había más mundo que el imperio desaparecido pero aún glorioso, recogido por maestros artesanos que supieron interpretar que de las glorias hay que ufanarse, porque solo de esa manera puede esconderse la fragilidad que como género humano nos va a atascar durante mucho más tiempo en esta parte del universo conocido. El encalambrón que produce el hecho de estar en el centro de un mundo que para mí no es más que imaginación, pero que para gran parte de un planeta entero es motivo de absoluta y dogmática resolución, es especial. Incluso esperar durante la mañana de un domingo cualquiera de mayo a que el Papa salga a su ventanita del norte de la plaza a expresarse en nombre de su Dios es magnífico. Se siente como un privilegio al que pocos pueden tener acceso, y que si lo vemos en perspectiva planetaria, así es. El mare magnum de gente lo va metiendo a uno a la fuerza. Al entrar, el primer sentimiento es de perplejidad, el segundo es de perplejidad y el tercero es de perplejidad. La obra terminada por Miguel Ángel es de un impacto tal que la Patri no pudo contener la emoción y lloró como si se hubiera encontrado con un viejo tesoro perdido. Efectivamente, las palabras no dan. No hay manera de hacerle justicia a tal monumento de la ingeniería humana, adornado por la sobrecogedora presencia de obras de arte tan increíbles como el baldaquino de bronce de Bernini, la cúpula con sus 136 metros de altura, el monumento al Papa Alejandro VII y, por supuesto, la Pietà de Miguel Ángel al costado derecho de la iglesia. Ese es otro momento intenso, único. Poder ver con los propios ojos una de las esculturas más perfectas realizadas por ser humano alguno en toda la historia, precisa y permite despojarse de cualquier rasgo de soberbia personal para admirar los pliegues, detalles, expresiones e insinuaciones que este pedazo de mármol tallado transmite, aunque eso sí, me decepcionó un poquito ese vidrio tan sucio que la protege. Deberían tener más consideración con la obra de Don Miguel. Al otro día, fuimos a conmovernos. Entrar al Coliseo Romano y a los foros imperiales cuesta alrededor de 100.000 pesos, cantidad equivalente a lo que uno da en algún semáforo a cambio de un confite en comparación con lo que produce estar allí. Solo estar frente a su majestad, pararse bajo su sombra, abre la puerta de la máquina del tiempo para situarse casi 2000 años atrás, cuando las fiestas anuales comenzaban y la vida de la capital del imperio giraba en torno a los campeones que aún sobrevivían. El Coliseo Romano, conocido como el Anfiteatro de Flavio, fue el fruto de una empresa familiar comenzada por el emperador Vespasiano, terminado por su hijo Tito y reacondicionado por su hermano Domiciano. Se le conoció desde entonces como el Coliseo, dado que cerca se encontraba una estatua de tamaño colosal del emperador Nerón. La estatua desapareció con el paso de los años, pero el nombre de Coloseo, en italiano, y su correspondiente Coliseo, en español, se mantuvo a través del tiempo. La fiesta de inauguración duró 120 días en los que se sacrificaron hombres en justas programadas y animales exóticos contados por millares. Ellos, traídos de todas partes más allá de los dominios del imperio. Las 50.000 personas que podían acomodarse en sus graderías eran testigos lo mismo de la opulencia que de la crueldad, igual del valor que de la miseria humana, semejante de la envidia como de la muerte. En los meses de mayor calor, un velo podía ser desplegado para evitar la caída directa de los rayos solares y una máquina neumática, accionada por 2 esclavos, que recorría las graderías esparcía agua para bajar el calor o perfume para ocultar el mal olor del sudor de la gran cantidad de personas reunidas allí. Hace 2000 años. Lo mismo ocurre con los vestigios de los foros romanos. Estos sitios en los que transcurría el corazón y nervio de la vida hace 2000 años y que, como la baladí, fatua y engreída perspectiva que el ser humano cree tener de su presencia en este mundo, ha ido derrumbándose en pedazos tan desiguales como los deseos de quienes los inspiraron,
alimentando el desdén de generaciones de personas para las que en su mayoría encontrarse allí es estar en solo un viejo y estropeado edificio más. Los últimos días los dejamos para rescatar momentos que pudiéramos atesorar para el resto de la vida. Pudimos entrar a la pequeña iglesia en donde vive el embeleso petrificado en su fabuloso mármol de la obra asombrosa de Bernini, El éxtasis de Santa Teresa. Esa que sale en la película Ángeles y Demonios con Tom Hanks. A mí me perdonan, pero lo que se ve allí es la más perfecta y sensual transliteración de un orgasmo. Por insistencia de Mario, que estuvo alimentándonos por varias noches de la maestría, erudición y despliegue con los que le fueron colmados, entramos a los museos vaticanos y, por supuesto, la joya de la corona, la Capilla Sixtina. Allí, el viaje por el arte y la perfección es sobrecogedor. Reunidas en unas cuantas hectáreas, lo más grande y conmovedor del arte que haya hecho el ser humano se reúne para beneplácito de cualquier ojo que tenga la inmensa fortuna de verlo. Seguramente los niveles de disfrute serán diferentes en cada persona, pero la indiferencia ciertamente no será uno de ellos. Desde Rafael hasta Miguel Ángel, pasando por Bernini, Caravaggio o Leonardo da Vinci, crean otro tipo de templo en el que la religión tiene la devoción en otro tipo de dioses más terrenales y menos etéreos. Como cereza de postre de cumpleaños, la entrada a la Capilla Sixtina. Una cuadrilla de hombres grandes, bien parecidos y bravucones, vociferan dando instrucciones a todo el que entra allí. Lo primero que gritan y exigen es no usar el celular o cámara para tomarles fotos ni video a las pinturas de la capilla. No falta el que quiera pasarse de vivo y en ese momento es fulminado por alguno de esos guardianes del tesoro con un grito que arruga hasta el alma. Estas imágenes tomadas de alguna página de internet con permiso y de Mario con una enciclopedia de arte en la mano es lo único que puedo mostrar. Pero la sensación producida por la mano maestra de Miguel Ángel y demás maestros con sus obras plasmadas en los muros no se puede reproducir. Allí habita algo que no se puede explicar como perfección o como magnificencia o como elevación. Esa pequeña habitación es el hogar de espíritus creados desde siempre por el universo y su infinita sucesión de explosiones de estrellas, cuyas partículas llegaron hasta aquí para dar como resultado la creación de seres dotados de la gracia a la que los ojos le dan el toque final. Los últimos días los destinamos para simplemente apercibirnos de Roma, dejarnos llevar por la onda atrapante en la que se convierte el concepto de estar allí, mecernos al ritmo de su ritmo. Roma, palabra corta y al mismo tiempo enorme, al mismo tiempo reverenciada, de igual manera arrasadora y edificadora, y cercana por parecerse en tantas cosas, pero lejana por gloria, esplendor y exceso. Su solo nombre despliega el archivo insondable en el que se ha guardado el número de veces que uno lo ha escuchado pronunciar. Películas, libros, documentales, estudios, lecciones de colegio, toda clase de publicaciones, eruditos, obras y memorias han convertido esta parte del mundo en un lugar objeto de ambiciones y sujeto de objeciones. Roma en particular e Italia en general es impresionante, muy impresionante. De ninguna otra parte del mundo podría provenir el sentido de la palabra con la que describimos el momento por el que cambiaríamos casi cualquier cosa. Romántico. Rodeándola, murallas que cumplieron su objetivo perfectamente nos dicen que su imperio fue tan grande como deseado, temido y acechado, por pueblos que no querían o no podían vivir bajo su sombra o su orgullo. La decadencia que exhalan sus vestigios son el grito elocuente de un protagonismo en una vasta franja de la historia. Una historia tan altiva como atroz, en la que vivieron a expensas de personas que fueron sometidas y tiranizadas por el simple hecho de que podían hacerlo. El poder de un imperio que se cansó de ser tan grande es el fiel reflejo de lo increíblemente insignificante que resulta eso de pensar en ser el mejor de los mejores. El brillo y posterior sombrío de aquellas épocas desembocó en el asombroso dominio de las formas y de la luz que otros hombres salidos del delirio provocado por el que sería su más poderoso enemigo habrían de legar a la posteridad en forma de vírgenes, redentores, ángeles y demonios.
Mi ya declarado amor por este país, por su Toscana, por su Roma eterna y sus ruinas inmortales, va más allá de la basura y la mala conducta que se aprecia con tanta naturalidad en sus calles. Tal vez no haya otra alternativa para el ascenso. Es posible que lo de subir como palma para caer como coco no sea solo un refrán acomodado y se convierta en un axioma de poder secular y absoluto. Roma no se hizo en un día, reza uno de los tantos aforismos usados para referirse al tiempo que tomó convertirse en lo que ha sido y aún es, alimentándose de lo que cada fracción de la tierra conocida le ha legado como un obsequio que le exige y al mismo tiempo le exonera de obligaciones y tributos. Desde los policías que parecen reclutados por casting y que según la patria nunca decepcionan, hasta la precisa pausa para disfrutar de la mezcla perfecta de un melón con jamón serrano tan típico de estos lados, pasando por el olor que se levanta del pelo sin lavar de muchas personas en el metro a horas pico, de las chicas lindas que con desparpajo se mueven por las calles y por los carteristas de los que hay que estar alerta como en cualquier parte del mundo. Roma solo puede relacionarse consigo misma porque su alma es tan poderosa como el imperio de la que fue centro y nervio. Compararla incluso sería demasiado atrevido y falto de respeto. Rueda por su cielo combo el recuerdo de jornadas imposibles, crímenes atroces, empresas denodadas, veleidades enormes, placeres envidiables y habitantes tan ruinos como preclaros que hicieron que hace más de 2000 años el mundo se siga rindiendo a sus encantos y desafueros. Ahora, sentado aquí ante la evocación de momentos tan recordados como sostenidos, resuenan los acordes de la melodía jovial e imperiosa que la lengua de los emperadores les legó en el maravilloso truco de magia sonora que es el idioma italiano. Como lengua romance, es decir, que tiene su base en el latín de la Roma antigua, comparte la hermosura, sonoridad y ritmo de nuestro español. Pero para mi gusto, pedir un fiammifero en vez de un fósforo, que polpastrello sea la palabra para identificar la yema de los dedos, que pomerillo se refiere a la tarde del día, que mozzafiato sea la palabra para asombroso, que chiacchierare se use para invitar a charlar, y que incluso el ya muy sabido arrivederci con sus sílabas penetrantes sea el adiós para verte luego, son de una melodía tan bella como el arte de sus artistas o la compilación de su historia. Pero además, que uno esté parado, esperando el metro, y escuche: Attenzione, treno per Ionio in arrivo, allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Alejarse de la línea amarilla. El consejo se recibe con la cadencia de haber descubierto una forma distinta de enseñar armonías perdidas en los pliegues de colinas surcadas por arroyos tan cristalinos como ignotos e infinitos. Eso para mí es de una belleza que reclama un sitio de honor en la parte del cerebro que nos permite comunicarnos entre todos. Gracias a lo que sea que haya que dárselas, siquiera no me morí antes de poder vivir el poder generoso de reparación que me dio haber estado allá. Recordar cada día alguno de los rincones en los que al menos reparé en cualquiera de los lugares a donde fuimos es suficiente para encontrar renovados impulsos en la persecución de nuevos y altos propósitos. Rendirme de gusto ante su comida, su cultura, su historia, su lengua o su belleza son ya una parte tan esencial en mi vida que dio incluso hasta para encontrar una familia adicional, afectuosa y bullosa como no podía ser distinto. Esos pequeños maravillosos momentos se pasaron con la velocidad del disfrute que da a comprobar que la gente que uno quiere de siempre y la que va conociendo son el único sentido que tiene esto de existir en esta pequeña roca flotante e insignificante y sin embargo como ninguna otra de la que se tenga noticia. Las palabras usadas durante milenios para hacer que Roma floreciera como lo que fue y será son las mismas con las que hoy le damos el significado para reírnos de un video de gatos asustadizos o influenciadores convencidos. Pero alcanzan su gloria plena cuando las usamos para recordar cosas tan indescriptiblemente cardinales como los viejos amigos que se nos van muriendo o marchando de la vida como si tal cosa, como si por hablar del rey de Roma él se asomara, y en cambio nos dejan el vacío huérfano de revisar sus mensajes en el celular para con un acto desesperado y necio
tratar de devolverlos a la última vez que nos llamaron por el nombre. Esas mismas palabras me van llevando por el cielo cristalino de los amores jurados, convencidos y apresados en artilugios tan significantes como mundanos, atrapados con su amarillo calculado y brillante, con la promesa intacta de que la línea que va conduciendo hacia la vida que se va a acabar de todos modos no me encontrará sin nada que decir. Todo el capital con el que cada órbita terrestre va llenando el sentido que le encuentro a la existencia se irá depositando en estos 60 años cumplidos y dejados, para que con un ruego sin alabanzas ni perdones me lleve hacia donde quiero estar, en todo caso, cerquitica de ella, de mi propia línea llana. Se me olvidaba lo de la etapa del Giro allá en Nápoles. Justo cuando pasaban los ciclistas, la Patri se dio cuenta de que... Bueno, pero esa es otra historia.